Y en la mañana de Mercado Visión, la verdad que tenemos el lujo nosotros de recibir al ex embajador argentino en China, el doctor Diego Guelar. ¿Cómo le va, Diego? Gracias por estar compartiendo este momento con nosotros. Muy bien, hacía 4 años que no venía. Exacto. Es un gusto volver. Es un placer tenerlo acá. Bueno, ha sido una tarea muy intensa la suya, con frutos que nosotros que estamos vinculados con la información agroindustrial lo hemos visto y lo hemos palpado de cerca, el tema de las exportaciones de carne bovina, entre otras cosas, que fueron récord de los últimos años y que lo explica básicamente el mercado chino. ¿Qué es China? ¿Cómo se analiza China? ¿Y qué cree que es lo que está pasando hoy en China con esto del coronavirus, que obviamente afecta y va a afectar, por lo menos en el mediano plazo, todo, ¿no? Y en el corto plazo, porque China es incuestionablemente el motor de la economía mundial en este momento. Es el principal socio de más de 130 países del mundo, incluyendo Argentina. En el año 2019 le vendimos más a China que a Brasil. Y esto es hoy lo que se repite en Chile, en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, en Perú, en Ecuador. Es decir, hoy es un socio fundamental de Argentina, el más importante, es el principal banquero y es el principal inversor. Esto es un dato nuevo, muy importante. Pensemos que el 40% de las reservas que tiene el Banco Central son en yuanes chinos por los swaps, los créditos, casi 20.000 millones de dólares entre el Banco Central chino y el Banco Central argentino. Así que hay un escenario totalmente diferente al que conocimos pocos años atrás, pero que no es exclusivo de Argentina. Entonces este impacto en este momento y con esta locomotora frenada, porque lo que está pasando, yo estoy muy en contacto por supuesto con amigos y con funcionarios que están en China, y es asombroso, no es solamente la zona de Wuhan en la provincia de Hubei, que es todo indica el epicentro de esta epidemia, sino que grandes ciudades, la propia Beijing, Shanghái, están absolutamente paralizadas. ¿Los puertos también están condicionados? También, los puertos, las cadenas de pago, las cadenas de producción. Hoy esto está afectando a toda China, no es un problema bien lo decías también regional. A nivel de inversiones inclusive privadas, ¿no? Fue avanzando en los últimos años en forma fuerte el avance de capitales privados en distintos países, acá también en el sector agroindustrial. No, sin lugar a duda, por eso... ¿Todo se ralentiza en este escenario? En este momento sí, o sea, ¿cuál va a ser el impacto futuro? Veamos, todavía sigue creciendo, o sea, no se ha podido controlar la epidemia. Creo que estábamos arriba en el número oficial, más de 900 muertos, decenas de miles de infectados. El esfuerzo que está haciendo el gobierno, yo diría que es de trillones de dólares. Es imposible de calcular el daño a la economía china, y esto se va a trasladar al daño a la economía mundial. Esperemos que sea controlado, porque si no, estamos hablando de una crisis ya no solamente sanitaria, y con el riesgo además de la extensión al resto del mundo. Ya hay casos que no termina aparte de recuperarse de países de lo que fue la peste porcina africana, ¿no? Claro, ya el año pasado hubo un problema sanitario muy grande que representó, algunos dicen 40 y otros llegan al 50% de pérdida, de sacrificio del stock porcino. Esto fue gravísimo. Impactante. Sin duda. Eso le pegó al corazón productivo de China, pero esto evidentemente ha transformado lo social, muchísimo más grave. Esto tiene un impacto general sobre la sociedad china, e insisto, sobre el mundo. Hoy es difícil de elaborar, esperemos que como otras epidemias sea controlado y en el corto plazo. Es que si los puertos están virtualmente paralizados, esto ralentiza y frena directamente el comercio internacional. Bueno, por eso yo le diría, es muy difícil entender o evaluar el impacto, las consecuencias que puede tener. Por eso hay que rogar a Dios, porque es lo único que nos queda a nosotros, al menos los creyentes, que este esfuerzo nacional que están haciendo, sideral, bueno, la noticia es pública de todo lo que se está haciendo, tenga el efecto esperado, es decir, el control, y que finalmente se pueda encontrar en el corto plazo, además, una vacuna que garantice que la epidemia esté superada. Hace un rato estuvo Víctor Tonelli y
Justamente me quedé con algo que decía usted, ojo con la cadena de pagos. Decía, más allá del comercio, que venía muy fluido, que era muy importante, ojo con el tema de la cadena de pagos también en esta situación para aquellos que tienen que recibir justamente el pago de embarques que ya se concretaron de Argentina hacia China. ¿Usted lo ve preocupante el tema? Yo creo que esto afecta todo. O sea, pensemos que hubo el fin de la semana del Año Nuevo chino, que era vacaciones, sí, está computado, metabolizado, etcétera. Pero esta semana que inicia es la segunda semana después de la finalización y están con cuarentena de 2 semanas en sus casas. Por ejemplo, la Embajada Argentina en China, que tiene 40 funcionarios locales chinos, recién se van a incorporar el lunes que viene. En principio, esperemos que así ocurra, ¿no? ¿Cómo son los chinos para negociar? Usted que tuvo tanto contacto y que ha hecho hincapié en su gestión justamente en los contratos comerciales que han hecho los argentinos desde cualquier extracto productivo con el gigante asiático. Son muy distintos a nosotros. Algunos los podría categorizar como difíciles. Vale más los rituales y el acuerdo que lo que se escribe. Todo en China es flojo de papeles. El Estado de Derecho, tal como lo conocemos nosotros, que significa la sociedad en manos de los abogados. Eso es el Estado de Derecho. Porque hay un mediador, como existen los contadores para los números, pero el Estado, lo que nosotros llamamos el Estado de Derecho, tiene una gran mediación por vía de los abogados. No hay abogados en China. Es decir, hay abogados, pero yo nunca una reunión, y bueno, a ustedes les consta que he participado intensamente en 4 años de negociaciones, me crucé con un abogado o con alguien que dijera, no, esto lo está estudiando el departamento de legales. Esto es un cambio cultural muy grande. Es un país donde culturalmente el sí es una gentileza y el no se usa porque es muy brutal, muy duro. Entonces es un país en una cultura donde el idioma rechaza el concepto verbal del sí y el no. Para nosotros es fundamental. Yo pongo mucho énfasis en esta descripción porque eso hace que uno está hablando, aunque hable en inglés o con una muy buena traducción, o aunque en mi caso con mucho esfuerzo ya había empezado a hablar y voy a seguir estudiando chino, pero no es un problema lingüístico, es un problema cultural de aproximación. Exacto. Entonces es muy difícil la comunicación. Esto es así y hay que aceptarla porque yo creo que el siglo XXI es el año en el cual Occidente tiene que metabolizar a China. Es el dato más importante del siglo. Otra estructura a nivel interno no es la burocracia quizás estatal local, lo que allí se encuentra. Sí, ¿O sí? Funcionan. Por ejemplo, nosotros en el campo sanitario, en el campo de la apertura comercial, logramos, yo diría que fuimos el país más exitoso del mundo en relación a China. Para darle ¿Cómo cosas lo explica con algún tangibles. ejemplo? A ver. Cuando yo llegué había 25 frigoríficos operando con China. En diciembre cerramos con 95. Éramos el 9º proveedor de carne. Pasamos a ser el primer proveedor de carne por encima de Brasil. Habilitamos protocolos de todo lo que planteamos habilitar. Iban desde cerezas, arándanos, miel, uvas de mesa, prácticamente todas las economías regionales, caballos en pie, todas las formas de la carne, enfriada, congelada, con huesos, sin huesos. Todo eso se habilitó en el curso de los últimos 4 años. Entonces uno dice, bueno, es posible negociar, porque queda claro que los avances son posibles, se pueden materializar y son cambios estructurales para la economía argentina. Por ejemplo, el protocolo de cerdo. Nosotros tenemos, ustedes lo saben bien, una economía que no abastece al mercado interno. No tenemos suficientes cerdos para abastecer al consumo interno. Todo nuestro stock, no madres, es de 5,5 millones aproximadamente de cerdos. Nosotros deberíamos tener 50 millones de cerdos. Los venderíamos todos en China. Si hoy hiciéramos una proyección, hagamos de cuenta que la Argentina tiene estrategia o algún día la tendrá. Es un sueño, o sea, la Argentina año verde. Pero hagamos de cuenta
que la tenemos. Hoy tendríamos que estar planificando una economía donde el cerdo, dentro de 10 años, no mañana, sea más importante que la vaca. Este es un cambio como cultural. en cualquier lugar del mundo. Pero esto es un cambio cultural. Nos pasó en la década del 70, cuando no había soja. No fue por China en ese momento, fue por Europa, que nos cerró la exportación de granos y de carne y nos habilitó la soja que no había, con 0 de arancel. O sea, la economía argentina se transformó por una decisión en ese momento de la Unión Europea, no estaba China en el mercado. Hoy, el protocolo de cerdos con China nos cambia la proyección cultural. Un país que piensa al cerdo como un producto derivado del precio del maíz, un mercado secundario. No, es central. Hoy es el cerdo, no es ni el maíz ni la harina de soja. Es la maíz carne. Y harina de soja. Es el valor agregado que le podemos vender. Es la comida del cerdo. Yo le hago una pregunta y la dejo para después de la pausa. Esteban Turic, de Biogénesis Bagó, acaba de decir hace algunos días que en reuniones con funcionarios chinos existiría la posibilidad de que vengan capitales chinos a invertir en la Argentina en infraestructura para desarrollar mayor producción de cerdo con destino obviamente a China. ¿Esto será posible? Después lo charlamos después de la pausa. ¿Cómo no? Diego Guelar, ex embajador argentino en China, nos está acompañando en esta mañana de Mercado Visión. Ya regresamos. Seguimos compartiendo esta mañana de Mercado Visión con Diego Guelar, ex embajador argentino en China, que acaba de regresar hace muy poquito tiempo. ¿Es probable que capitales chinos vengan a invertir, por ejemplo, en sistemas productivos, en producir cerdo, carne de cerdo aquí? Yo creo que es muy posible, pero para eso tenemos que tener una oferta país que le dé estabilidad. Hoy no la hay. Pensemos si alguien, una empresa china, ingresó $1 millón en agosto del año pasado, ayer, a 34 pesos. Bueno, si fuera japonés y no chino, se hace aquí. Claro. Pensemos hoy a un dólar que no sabemos bien, pero oscila entre 70 y 80 pesos. Y la incertidumbre más cerca respecto, de 80 que de 70. Y la incertidumbre respecto giro de utilidades o no, cambio de condiciones de... Bueno, entonces, nosotros hoy no tenemos una propuesta inversora, sin lugar a duda. Una Argentina que no tiene reglas de juego claras, obviamente no la tiene para locales y no la tiene para extranjeros. No hay dos reglas de juego. No hay una Argentina para Chivilcoy y una Argentina para Beijing. ¿Hay credibilidad o no hay credibilidad? El objetivo central para poder tener las inversiones que hoy, sin lugar a dudas, están esperando que Argentina construya esta regla de juego, porque eso no depende de China. China no nos va a venir, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, a construir las reglas de juego que tenemos que construir entre los argentinos. Yo creo que ahí sí, la famosa lluvia de inversiones, entre comillas, sí. Viejo sueño, no lo soñó solamente la última administración, es un viejo sueño argentino reproducido casi al inicio de todas las administraciones. Se frustra por nosotros, no porque haya una voluntad no inversora del mundo. Argentina es un productor muy claro en el campo rural, en el campo de pesca, en minería, en gas, petróleo, no hay ninguna, en litio. Bueno, tenemos sin lugar a dudas las mejores condiciones productivas. Hay parado un proyecto que ya se frustró de Vale, de la compañía brasilera de potasio en Mendoza, de aproximadamente $6.000 millones. Somos muy ricos en potasio. Bueno, quiso avanzar el nuevo gobernador, presentó un proyecto de ley, fue aprobado. Hubo sectores que le disputaron, o la idea de que la minería compromete el agua y por lo tanto compromete la vitivinicultura. Fue retirado el proyecto. Ahora miremos Australia o Chile y vamos a ver donde, al margen de los problemas de incendios en Australia o la conmoción social que hoy tiene Chile. En términos productivos, el hacer compatible la producción minera, el cuidado del agua y la vitivinicultura está logrado, porque si no, ya decimos, no miremos a Australia, ya es un país fracasado, o miren Chile por estos problemas. No, estamos hablando de cosas muy puntuales. ¿Y qué observa de la administración de Fernández en este sentido? ¿Está generando Recién empieza, falta todavía un dato central, que es la negociación de la deuda. El propio presidente lo ha dicho y ha centrado como prioridad para establecer un programa. Me parece lógico que así sea. Estamos
desde agosto estamos viendo en los diarios como definición que la Argentina está en virtual crisis de default. Sí. Bueno, sin lugar a duda, un país que está en crisis de default es en otro sentido China con el coronavirus. Es decir, hoy, para saber lo que va a pasar en China, tiene que terminar la epidemia de coronavirus, para ponerlo en paralelo. En la Argentina tenemos que tener un acuerdo que diga claramente que la Argentina no está en default, ha renegociado su deuda, me parece correcta. La prioridad pareciera ser, según lo plantea también el gobierno, que es un objetivo de muy corto plazo, o sea, una negociación que el propio gobierno la define como que no es para todo el año, que hay que esperar 2 años, no, dice de aquí a marzo. Lo tiene que empezar a resolver ahora porque es inminente el tema de los compromisos. Claro, por lo tanto, yo creo que yo creo que ha estado muy bien el Congreso, que unánimemente ha apoyado al gobierno. El gobierno no puede plantear, pese a que en su política, a mi juicio, no tiene una política de unidad nacional, que creo que es el viejo defecto de las últimas administraciones en Argentina. Cree que uno puede gobernar desde una facción y encima pensando que va a desaparecer la otra, una derrota por desaparición. Claro. Bueno, la verdad, no va a desaparecer el peronismo en la Argentina, ni va a desaparecer el famoso 41%. Vamos a tener que convivir, ¿sabes? Que nos querramos matar entre nosotros. ¿Dónde se encuentra, Diego, a tu criterio, la punta del ovillo de los problemas de lo que es la matriz económica de la Argentina? Yo creo que la en el gasto público, ¿dónde se origina todo lo que deviene en este efecto dominó que nunca termina de resolverse? Yo creo que la matriz económica está ligada a la matriz política y cultural, que es esta, lo que llamamos grieta. Todas las administraciones, puede ser, inclusive a la que perteneciste, se terminan haciendo políticas de parche o mirando los 2 años siguientes, las elecciones de medio término y no de largo plazo. Vos recién comentaste el tema del gasto público. O sea, hay una vieja muletilla en Argentina, toda la culpa la tiene el gasto público. Yo creo que efectivamente el gasto público es excesivo en función de los ingresos, no hay discusión. Uno ve 4 números y se da cuenta que gastamos más que lo que producimos. La lógica sería o bajás el gasto público o aumentás los ingresos. Exacto. Ahora, hay que analizar qué significa el gasto público desde el punto de vista sociológico. Cada funcionario, yo diría arriba de director de un ente municipal, para arriba tiene como mínimo 10 parientes y amigos pidiéndole trabajo, desesperadamente. Porque recordemos que la sociedad argentina no genera trabajo en la sociedad civil, por la parálisis, la recesión, etc. Sí. Esto es un fenómeno central. Y que lleva Cuando yo fui años. nombrado embajador, yo diría decenas de personas me llamaron inmediatamente para decirme que estaban dispuestos al sacrificio de acompañarme a China en mi misión. La estructura de la Cancillería preserva eso porque es muy profesional. O sea, yo no llevé ni una secretaria. O sea, toda la estructura está profesionalizada y protege, y ojalá se conserve así, porque si no tendríamos una Cancillería 82 veces más grande, porque esta presión no es un fenómeno casual. Miremos todos los días la presión de la demanda social de los parientes de ministros. Bueno, pero multipliquemos esa presión de parientes de ministros a, insisto, toda la escala de funcionarios hasta directores de una repartición a nivel municipal. Claro, sí. Pero esto no lo estoy haciendo como crítica, es un dato de la sociedad argentina. Esta presión es brutal. ¿Qué significa esto? El gasto público, especialmente el empleo público, es el reservorio de esta incapacidad de la sociedad civil, que es la esencia de la sociedad argentina, para aumentar el aparato productivo. Ni hablar de lo que pasa en provincias, pasa en el orden nacional. Todos decimos que de alguna forma cada gobernador basa su éxito electoral y su reelección en que controla el empleo público, porque la mayor cantidad de empleo que hay en cada provincia está representada por el gobierno provincial. Entonces, aquí estamos frente a un fenómeno estructural de la sociedad argentina. La sociedad no produce lo suficiente, aunque puede producirlo. Queda entonces el Estado como retaguardia, como lugar de empleo desesperado para sobrevivir,
Bueno, esto es imposible. Cualquiera que quiera, sin cambiar la estructura económica, bajar el gasto público, no lo va a poder realizar, porque este fenómeno que yo llamo sociológico tiene más fuerza que cualquier intencionalidad. Entonces, si se congela el gasto público, se inventan los contratos. La cantidad de empleo público que hay en contratos de un año sin formar parte de planta permanente. Cada gobierno que termina, lo vemos siempre en los diarios, trata de dar planta permanente a ese stock de empleados que estaban por contratos temporarios. Este es un circuito que es vicioso. La única forma de resolverlo es entender que la Argentina además puede producir. Cuando hablamos en chanchos, nosotros en un par de años podemos producir 5 veces los chanchos que producimos, porque además la velocidad regenerativa y reproductiva de los chanchos no es la de la Para de la eso vaca. es necesario y fundamental un nivel de inversiones que no tiene ninguna otra, de la magnitud que no tiene ninguna otra actividad productiva en la Argentina. Pero por supuesto, cuando hablamos del éxito de la pesca en la Argentina, el langostino del Atlántico Sur es hoy el langostino más apreciado en el mundo, incluyendo a China. Un éxito absoluto, pero tiene una capacidad reproductiva natural. Ahora, miremos la costa. ¿Qué cantidad de piscicultura se puede hacer en lagunas artificiales de mar para reproducir el langostino? Sin límite, sin límite. Pero eso es lo que nosotros tenemos que entender. La capacidad argentina que hemos tenido para reproducir la deuda y que cada administración critica a la administración anterior, y esa es una trampa mortal, porque ¿qué va a hacer este gobierno? Reendeudarse. Lo está buscando como pauta su reendeudamiento. ¿Qué hizo la administración anterior? Tuvo que afrontar toda la deuda, para eso se tiene que sobreendeudar. O nos sobreendeudamos o producimos. Esta es la instancia, la gran pregunta que tenemos que hacernos los argentinos, porque si no, seguimos marchando para atrás. ¿Para qué crees que está Argentina con relación al comercio con China, una vez superado este tema, esperemos que sea muy pronto, del tema del coronavirus? Yo diría que sin límite. Hoy el 75% de las exportaciones de carne en el año 2019 fueron a China. Si hacemos la proyección para el año que viene, puede ser el 90%. ¿Eso es bueno? Yo diría que no, es bueno tener diversificación, pero esto indica la realidad. Ahora, ¿qué nos está pasando? En este año nos comimos más de 200.000 hembras por encima de los machos. Sí. Es decir, si uno dice, estamos expandiendo, hoy no tenemos problema de mercado, porque no está solo China, abrimos Japón, Indonesia, India. Hoy la historia de apertura de mercados, olvidémonos, la Argentina no tiene ningún problema de mercado, tiene un problema de producción. Ahora, si nos comemos las hembras, ¿cómo vamos a aumentar la capa? Porque para vender carne... El verdadero cisne negro lo tenemos adentro, ¿no? Hay que tener vaquillonas y novillos en engorde, no se lo voy a explicar a ustedes. Si lo que hacemos es por necesidades financieras, que las entiendo, entonces, si puedo matar una hembra y con eso tengo la plata para ir al banco y pagar mi deuda, no hago la diferencia entre un macho y una hembra. Bueno, si no tenemos claro que nosotros necesitamos un programa para aumentar en 20 millones, 30 millones, 40 millones nuestras existencias cárnicas, porque tenemos el mercado para colocar esa carne. Bueno, la esencia pasa por ahí. La última, ¿qué es lo que nos quieren vender los chinos en esta contraprestación? No, ellos tienen muy claro, ellos ya son una economía desarrollada y por lo tanto lo que nos venden son todos productos con valor agregado. El 5G. ¿Qué nos quieren? 5G a la cabeza, pero miremos las compras argentinas a China, todo el tema de maquinaria, repuestos, hoy viene de China, porque además la historia de que China hacía malo y barato está terminado. Hoy tienen productos de altísima calidad y del mejor precio. ¿Qué quieren comprar? Productos primarios. Lógicamente, porque ellos tienen estructura de transformación. ¿Qué queremos vender nosotros? Nosotros no tenemos estructura de venta. La Argentina no vende nada a nadie. A nosotros nos compran el grano, nos compran la carne, nos compran el vino. La Argentina no tiene política exportadora. Uno de los grandes mitos
de la Argentina, que reproducen todas las administraciones, es decir que se priorizan, hay dos prioridades falsas, la exportación y la pyme. Pobre, la pyme nosotros sabemos que están para ir a la quiebra, no para ser promovidas. Y exportaciones no existe, somos el único país en el mundo que aplica impuestos a las exportaciones, solamente la Argentina. Entonces no podemos decir que un país que le aplica impuestos a las exportaciones fomenta la exportación. O sea, la característica argentina, no de una administración u otra, es no fomentar las exportaciones. Entonces no podemos tener. En el año 2011 llegamos a 80.000 millones de dólares de exportaciones. Hoy estamos en 60. O sea, en prácticamente 10 años hemos bajado de 80 a 60.000 millones de dólares las exportaciones. En el Mercosur llegamos hace 20 años a tener con Brasil 40.000 millones de intercambio, hoy tenemos 20.000. Esta es la realidad. Después expliquémosle echándole la culpa al de la última administración. Va a venir otra administración que va a hacer lo mismo con esta. O sea, eso es clarito. Ese argumento tiene como respuesta esperar 4 años, o a lo sumo 8. Gracias por venir, Diego, un placer. Un gusto estar aquí a disposición de ustedes. Diego Guelar, en la mañana de Mercado Visión, ex embajador argentino en China. Hacemos una pausa breve, ya volvemos.